Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, las intrigas y, por supuesto, el drama de sus estrellas favoritas. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Y hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. ¿Están listos para hablar de un romance que nos hizo soñar a todos? Exacto, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos regaló Erkenzicus, o pájaro soñador, y que nos dejó suspirando a raudales. ¿Pero por qué este vídeo? ¿Qué es lo que vamos a destapar hoy? Pues bien, el título lo dice todo: Can Yaman y Demet Özdemir se casaron. El mensaje secreto que nadie vio. Sí, escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, sobre todo, en ese mensaje que, según dicen, reveló mucho más de lo que pareció a simple vista. Prepárense para una investigación a fondo con fotos, vídeos y análisis minuciosos. Porque aquí no nos quedamos en la superficie, sino que vamos a bucear hasta las profundidades de esta historia. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo rápido. Si son nuevos por aquí, y les gusta el chisme turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar al tanto de todas las novedades. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender este mensaje secreto primero tenemos que recordar un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fueron la pareja estrella de Erkenzicus. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a volar. Los fans, por supuesto, enloquecieron. ¿Quiénes no querían que Sanem y Can, es decir, Demet y Can, vivieran su propio cuento de hadas? Durante la grabación de la serie, las señales eran constantes: miradas cómplices, bromas, fotos juntos. Todo alimentaba la esperanza de los seguidores. Y por supuesto, la prensa turca, siempre al acecho, alimentaba aún más la llama del romance. Se les veía cenando juntos, saliendo de eventos, compartiendo momentos que para muchos no eran solo de compañeros de trabajo. Los paparazzis, con sus cámaras siempre listas, capturaban cada encuentro, cada gesto, cada movimiento. Las revistas del corazón turcas, ávidas de contenido, llenaban sus páginas con fotos y análisis minuciosos de cada interacción entre Can y Demet. Las redes sociales, por su parte, eran un hervidero de comentarios, especulaciones y teorías. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, editaban vídeos románticos con sus mejores momentos en la serie, y analizaban cada like, cada comentario, cada publicación que ambos actores hacían en sus perfiles. La fama de Erkenzicus trascendió las fronteras de Turquía. La serie se convirtió en un éxito internacional, con millones de seguidores en todo el mundo. Esto solo intensificó la atención sobre Can y Demet, quienes se convirtieron en auténticas estrellas. Su popularidad crecía a pasos agigantados, y con ella, la expectación sobre su relación. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué este romance, si existió, no prosperó? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entramos en el meollo del asunto, el mensaje secreto. Según algunas fuentes, y ojo, esto es pura especulación, pero muy jugosa, este mensaje se encontró, o se interpreta que está presente, en una serie de publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram. En ese entonces ambos actores eran muy activos en la plataforma, y sus publicaciones eran analizadas con lupa por los fans más dedicados. Cada foto, cada vídeo, cada frase, era sometida a un escrutinio minucioso. Los seguidores crearon foros y grupos de discusión online, donde compartían sus hallazgos, sus teorías y sus interpretaciones. La teoría principal, que es la que más se discute, gira en torno a una foto o un vídeo en particular, que habría sido publicado, borrado y vuelto a publicar por alguno de los dos, o quizás ambos. Algunos creen que la razón detrás de esta acción fue precisamente ocultar algo, o al menos, jugar con la expectativa de los fans. Esta práctica, común en el mundo de las celebridades, alimentó aún más la curiosidad y el morbo. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Por qué la necesidad de borrar y volver a publicar? ¿Qué era lo que supuestamente ocultaban? Bueno, la teoría más extendida es que se habían casado en secreto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, los detalles son difíciles de precisar por la propia naturaleza de la especulación, pero las pistas que se señalan son:
Asterisco 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 símbolos y referencias ocultas asterisco asterisco Los fans más observadores notaron el uso repetido de símbolos específicos, como anillos, corazones y fechas clave, que interpretados en conjunto podrían insinuar un compromiso o incluso un matrimonio. Estos símbolos aparentemente inocentes, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que los fans intentaban armar. Los anillos en particular, fueron objeto de gran atención. Se especulaba sobre el tipo de anillo, el significado de su diseño, y si era un símbolo de compromiso o matrimonio. Los corazones, por su parte, eran interpretados como una muestra de afecto y cariño. Las fechas, en cambio, se relacionaban con momentos importantes en la relación, como el inicio de la serie, aniversarios, o incluso, la supuesta fecha de la boda. Los fans crearon listas detalladas de estos símbolos, comparando su uso en las publicaciones de Kanye y de Met, y buscando patrones que pudieran confirmar sus teorías. Asterisco 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 mensajes cifrados asterisco asterisco Las leyendas de las fotos y vídeos, supuestamente, contenían frases o expresiones que podrían ser interpretadas como mensajes codificados, dirigidos a una persona específica. Para siempre, mi alma gemela, juntos por siempre, son algunos de los ejemplos que se mencionan. Estas frases aparentemente simples, se analizaban en busca de un significado oculto. Se especulaba sobre quién era el destinatario de estos mensajes, y si se referían a su relación personal. Los fans a menudo creaban análisis detallados de la gramática, la sintaxis y el vocabulario utilizado en las leyendas, buscando pistas sobre el estado de la relación. Algunos incluso comparaban las frases utilizadas por Kanye y de Met, buscando coincidencias y similitudes que pudieran indicar una comunicación secreta. Asterisco 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 coincidencias extrañas asterisco asterisco Hubo momentos en los que ambos publicaban fotos o vídeos en lugares similares, con la misma ropa, o incluso en el mismo horario. Estas coincidencias, sumadas a la intensa atención de los fans, alimentaron aún más la idea de que había algo más sucediendo. Estas coincidencias, aparentemente casuales, fueron interpretadas como una señal de una relación más profunda. Los fans crearon mapas de los lugares donde se habían tomado las fotos, comparando la ropa que usaban, y analizando los horarios de las publicaciones. La más mínima coincidencia era suficiente para alimentar las especulaciones y confirmar las teorías. Asterisco 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 actitudes ambiguas asterisco asterisco Tanto Kanye como de Met, en entrevistas posteriores, evitaron hablar abiertamente sobre su relación. Sus respuestas eran evasivas, a menudo utilizando frases como «somos muy buenos amigos» o «nos queremos mucho». Esta ambigüedad, en vez de calmar los rumores, los encendía aún más. La evasión de los actores, lejos de disipar las dudas, las intensificó. Los fans interpretaban estas respuestas como una confirmación tácita de que algo estaban ocultando. La falta de declaraciones claras y concisas solo alimentó la curiosidad y el deseo de saber la verdad. Asterisco 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 La presunta boda secreta asterisco asterisco La teoría más audaz, como les decía, sostenía que se habían casado en secreto, aprovechando un viaje al extranjero o una ceremonia discreta. La falta de pruebas concretas, por supuesto, es el mayor obstáculo para esta teoría, pero la intensa expectativa generada por la serie y la química de los actores hicieron que muchos quisieran creer en ella. Esta teoría, la más audaz de todas, fue la que generó mayor controversia y debate. La idea de una boda secreta, alejada de los focos de la prensa, era romántica y atractiva, pero también difícil de creer. Los fans investigaron cada detalle, buscando pistas que pudieran confirmar la existencia de la boda. Algunos incluso intentaron contactar con personas cercanas a los actores, en busca de información. Ahora, ¿qué tan probable es que esto fuera cierto? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la atención mediática sobre ellos era implacable. Cualquier cosa que hicieran era analizada y comentada. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores y las especulaciones se magnifican con facilidad. La presión mediática a la que estaban sometidos Kanye y de Met era enorme. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, era interpretado y analizado. La falta de privacidad y la constante atención de los medios, sin duda, complicaron su relación. Después de Erkencicus, la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir, aparentemente se enfrió. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos. Kanyaman se mudó a Italia, donde ha tenido un gran éxito. Su decisión de trasladarse a Italia fue vista por muchos como un intento de alejarse de la intensa atención mediática que sufría en Turquía.
Su éxito en Italia fue rotundo, protagonizando series y películas que le ganaron reconocimiento internacional. Demet Özdemir continuó protagonizando exitosas series turcas, incluso contrajo matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç, pero luego se divorciaron. El matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç fue una sorpresa para muchos, después de las especulaciones sobre su relación con Can Yaman. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, y el divorcio fue un nuevo tema de conversación en los medios. ¿Y el mensaje secreto? Bueno, ese es el misterio que seguimos intentando descifrar. ¿Existieron esas bodas secretas? ¿Eran solo indirectas para sus fans? ¿Eran simples coincidencias? La verdad es que la incógnita del mensaje secreto sigue abierta. ¿Fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Fue una forma de jugar con los fans? ¿O hubo algo más? Las respuestas quizás nunca las sepamos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la historia de Can y Demet, el pájaro soñador y su protagonista, continúa siendo fascinante. Su química, su carisma y la magia que crearon en pantalla, los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La huella que dejaron en el corazón de los fans es innegable. Su trabajo en Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, y su química trascendió la pantalla, generando una conexión especial con el público. Y aunque no sepamos a ciencia cierta si alguna vez se casaron en secreto, lo que sí sabemos es que nos regalaron un hermoso cuento de hadas, que de alguna manera, sigue vivo en nuestros corazones. El legado de Can y Demet perdura. Su trabajo en Erkenci Kuş sigue siendo recordado con cariño por los fans de todo el mundo. La serie sigue siendo transmitida en varios países, y los fans siguen buscando nuevos detalles sobre la relación entre los actores. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que existió ese mensaje secreto? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, abajo de este vídeo. ¿Descubrieron alguna pista que se nos haya escapado? No duden en compartirla. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más drama del mundo de las novelas turcas. Chao, chao.